Hoy os presentaré la simulación del paquete IC en Moldex 3D. El esquema de hoy: primero hablaremos de algún tipo de análisis de paquete IC. Así, se categorizarán por la fuerza impulsada. Moldeo de transferencia, relleno. Moldeo por compresión y adicionalmente hay algunas aplicaciones como ventilación, barrido de alambre, cambio de pedal y al final presentaré lo nuevo. Alguna nueva función en Moldex 3D 2021. Primero el análisis de moldeo por transferencia. Y básicamente el paquete IC es un proceso de montaje, por lo que tiene este epoxi flotante y para hacer el paquete o encapsulación para el alambre, para troquel, y el efecto se centran en el relleno. Curado fenómeno. Está bien. Así que para el moldeo de transferencia es el método más simple que se hace la simulación de que tiene una entrada de fusión. Entonces puede simular estos comportamientos de llenado donde alguna trampa de aire o la vacilación desde la parte superior del marco de la guía o inferior marco de la guía. Y este es un caso de estudio para el moldeo de transferencia. Así que pueden ver en realidad que se están centrando en alguna trampa de aire y dónde está el final de la posición de relleno. Y también se puede ver en la simulación que este es el siguiente dado y el anterior dado. El frente de fusión tiene la diferencia porque fluyen en el espacio diferente. Otro caso de estudio que se puede ver: hay algún vacío en la realidad. Y también a partir de la simulación se pueden observar los mismos fenómenos. Otro tipo es el relleno moldeado para el paquete flip chip. Así que en este tipo de simulación, porque la fuerza impulsada principal sigue siendo el flujo de presión en el encapsulante. Pero también hay algunos por debajo de la matriz, el flujo de moldeo que fluye por debajo del espacio de la matriz. Y esta pequeña área necesita considerar el proceso de relleno. Así que en realidad es una combinación de dos fuerzas impulsadas por la presión y por el relleno. Y aquí se puede ver en la realidad. Porque el espacio diferente hay algunas dudas y el resultado en el final diferente de la posición que fluye. Y otra comparación entre la realidad y la simulación. Aquí pueden ver la trampa de aire, el vacío en el medio de la parte. Y el segundo tipo de embalaje es el análisis de relleno. En este tipo de análisis lo más importante es que hay que tener en cuenta la tensión superficial y también el ángulo de contacto superficial, por lo que el proceso es por el dispensador. El dispensador móvil para llenar esto bajo el espacio. Aquí está este tipo de simulación que necesitamos conocer en la medición. Necesitamos conocer el coeficiente de tensión superficial del material y la otra cosa es el ángulo de contacto de tensión superficial, el ángulo entre el epoxi y la parte. El sustrato o el bastidor de plomo mueren. Por lo general, en el análisis de relleno capilar,
se centrará en la ubicación de la puerta y el tipo de dispensación. Por ejemplo, si escribe I o este tipo L, la ruta de dispensación diferente dará lugar a los diferentes vacíos generalmente en el centro de la pieza. Para el relleno capilar, básicamente proporcionamos dos modos de simulación. Primero es el modo infinito y el otro es un modo conservador. Este es un método antiguo desde R15. Así que el modo infinito se puede simular con rapidez y seguir teniendo buena predicción, pero para el modo conservador se puede simular más detalle y tener un mejor control de la dispensación. Para el modo infinito. Aquí en el lado izquierdo se puede ver en realidad hay un dispensador moviéndose fuera de la matriz y para simular esto en modo infinito simplificamos el modelo como solo la entrada de fusión. Por lo que el encapsulante en la parte a través de esta entrada de fusión solo. Así que es una forma más simplificada pero aún así se obtiene una buena predicción. Para el modo conservador todavía tenemos esto en realidad. Pero en el modelo de simulación necesitamos crear un espacio de desbordamiento para que el dispensador pueda fluir a través de este desbordamiento. Para simular más detalles del movimiento del dispensador. Y el tercer tipo es el análisis de moldeo por compresión. En este tipo básicamente la fuerza impulsada se convierte en la fuerza de compresión. Por ejemplo, si se tiene la carga. Se comprimirá antes de simular el moldeo de transferencia por la entrada de fusión simplificada. Pero también se puede dibujar la carga real y utilizar el moldeo por compresión para simular. Otro tipo como el paquete de nivel de oblea y el relleno sin flujo es la llamada pasta no conductora. Todas ellas pueden ser simuladas por este moldeo por compresión. Y por lo general para el paquete de nivel de oblea se centran en esto, por ejemplo, el barrido de troquel, la penetración del compuesto de moldeo, a veces el cambio de troquel y también el alabeo. Lo más importante es en la simulación se puede ver cómo fluye el frente de epoxi y también para ver la presión y el esfuerzo de cizallamiento ejercen sobre el dado. Y para ningún proceso de relleno de flujo por moldeo por compresión, porque ahora solo hay la fuerza de compresión para llenar la pieza. Y primero el proceso está haciendo la dispensación de relleno y luego el chip colocar en la parte superior y empezar a comprimir, por lo que la fuerza impulsada se convierte en la fuerza de compresión. A continuación se muestra un ejemplo de relleno sin flujo en Moldex 3D. Se puede ver que la brecha se hace más pequeña y comienza a llenarla. Bien, este es el tipo de paquete IC básico que podemos simular en Moldex 3D. Y con la otra aplicación también podemos simular primero como análisis de ventilación desde R12.
El análisis de ventilación se calcula la presión de fusión y la competencia entre la presión de fusión y la presión del aire. Especialmente para el proceso de paquetes IC. Debido a que el compuesto epoxi es de muy baja densidad, por lo que también necesita una presión muy baja. Por lo tanto, esta presión se puede competir con la presión de aire. Y por ejemplo, aquí hay una simulación que tiene un aire de ventilación. Al principio es por lo que es como una atmósfera normal. Pero bajo esta condición de aire resultará en una trampa de aire en el medio de la parte. Pero si tienes atmósfera más baja, es como un proceso de vacío para que pueda ayudar a evacuar el aire de la pieza. Entonces puedes llenar la pieza sin que haya aire atrapado dentro. Y también el análisis de ventilación puede considerar cuando desea estimar dónde está el borde de ventilación. Así que la diferencia esta es que no hay ajuste de ranura de ventilación, por lo que resulta en el tiro corto, pero si se establece una ranura de ventilación al final, casi llenará la parte. Pero todavía hay una trampa de aire final al final. Así que esto podría necesitar el proceso de vacío. Y otra aplicación como el análisis de barrido de alambre desde R12, esto también es muy importante para el proceso de envasado. Así que en el análisis de barrido de alambre nos centraremos en la deformación de alambre, índice de barrido de alambre, cruce de alambre. Debido a que el cable se transduce la señal, por lo que una vez que se han tocado entre sí o se rompen, dará lugar al defecto. Y usualmente estimamos el barrido de alambre por este índice de barrido de alambre. Se define la deformación máxima dividida por la longitud proyectada. Moldex 3D también ha obtenido este resultado del índice de barrido de alambre. Y el siguiente es el análisis del cambio de paletas que apoyamos desde R13. El análisis del cambio de velocidades permite predecir el efecto del cambio de velocidades debido a esta presión desequilibrada en el flujo del compuesto de moldeo epoxi. Por lo general, debido a que el marco de referencia tiene una forma diferente, a veces tienes un espesor más pequeño y a veces tienes más espacio para fluir. Por lo tanto, dará lugar a la presión desequilibrada y a veces esta fuerza podría resultar en el cambio de paleta y a veces se puede ver el bastidor de plomo tiene salir del compuesto de moldeo. Este es un análisis de selección de paletas de dos vías que significa que hay interreacción de fluidos y estructuras. El fluido se verá afectado por la deformación de la estructura. La deformación del marco guía. Así que una vez que se ha colapsado comenzará a colapsar más y más para tocar el botón. Así que este es el experimento y en simulación también se puede observar este fenómeno. Y este es también otro ejemplo del experimento y la simulación. Pueden ver este cambio de paletas.
Este caso en realidad se puede ver que es una serie de paquetes. Y en el segundo paquete hay lead frame ya saliendo del recinto matutino. Y solo la segunda cavidad. Así que es muy importante entender la causa. Porque son de diseño idéntico pero porque el segundo tiene menos presión. Por lo que resulta en la presión más desigual dentro del flujo compuesto de moldeo. Y Moldex 3D también puede exportar la presión, la fuerza de barrido de alambre a través de interfaz FEA para análisis de estructura como ANSYS o Abaqus. Y el beneficio de exportar a los ANSYS o Abaqus es que pueden soportar los datos no lineales del comportamiento de tensión-deformación del alambre. Así que esto es para una simulación más detallada del análisis de la estructura del alambre. Y siguiente post-análisis de la cura del molde desde R13. La cura de molde posterior es la etapa de curado después del compuesto de moldeo. En la pestaña de esfuerzo se puede elegir el tipo de análisis de post-curado y configurar la temperatura con el tiempo, que es la variación de la temperatura. Y aquí pueden ver la variación de la temperatura que establecimos. Lo más importante es que quieres ver la deformación. Ahora, después de curar hay una deformación, pero después de curar cuando se tiene la variación de temperatura, el estrés se liberará. Por lo tanto, el alabeo cambiará a veces empeorando. ¿Y qué otra aplicación es el análisis de concentración de relleno? Esto apoyado desde R14. Normalmente el epoxi tiene contenido. Por lo general, el epoxi contiene un poco de relleno. Pero por lo general no lo sabemos porque por lo general la receta es confidencial del proveedor de material. Pero sabemos que básicamente añaden el relleno es para disminuir el efecto de diferentes coeficientes de expansión térmica, y a veces puede contener hasta 60 a 70. Así que es bastante alto contenido. Esta es una distribución desigual de las partículas de relleno. A veces podemos observar en la realidad porque ya que estamos agregando esta partícula para resolver el desigual problema de expansión térmica. Pero si la distribución del relleno no es ni siquiera allí, podría ser también resultado en el defecto. Moldex 3D simula que la partícula se basa en la migración inducida por cizallamiento y el ajuste de la partícula. Así que cuando tengas la mayor velocidad de corte habrá menos partículas. Y por ejemplo en el medio, la velocidad de cizallamiento tiene menor velocidad de cizallamiento y habrá mayor densidad de la partícula. Esta es la comparación entre la simulación y el experimento. Podemos ver si usted tiene la velocidad de corte máxima, obtendrá una menor concentración de relleno. Pero para la posición como esta zona azul, tienes el mínimo esfuerzo cortante, tienes mayor concentración de relleno.
Vale. Y veamos algunas novedades de la versión actual, el Moldex 3D 2021. Si antes eres usuario del paquete IC, lo sabrás porque se trata de un módulo avanzado, así que lo trasladamos desde la interfaz antigua. Creo que no al principio en el comienzo de 2020. En 2020 paquete IC de soporte de estudio y ahora en 2021 tenemos módulo de paquete IC de soporte completo en estudio. Así, por ejemplo, el cambio de pedal de barrido de alambre y la herramienta de asistente conveniente también se ha movido a la nueva interfaz de estudio. Hay una función en la interfaz de Rhinoceros, la malla Moldex 3D, puede crear la malla híbrida IC Auto. Y en esta versión también se han trasladado a la interfaz de estudio. Así que ahora puedes hacer este mago de malla híbrida automática. El concepto es configurar el plano, la línea de la función de superficie de las piezas y definir el espesor y la posición. El estudio puede generar la malla híbrida. Por ejemplo, hay un segmento diferente, que comienza a partir de cada altura diferente y cada uno tiene las diferentes capas para que el componente defina el espesor, la posición y las capas. Así que en el estudio ahora también se puede hacer este híbrido automático, de acuerdo con esta configuración de parámetros. Y el 2021 para el método de dispensación también apoyamos el proceso de dosificación de macetas y puntos. Así que pueden ver que hay algunos diferentes. El punto es más como la gota discontinua. Y el potting es más como la gota continua. Así que puedes simular estos diferentes tipos de dispensación. De acuerdo. Por ahora el análisis de paquetes Moldex 3D IC puede simular una serie de soluciones para la encapsulación de chips. Así que hemos visto que podemos simular como el tipo de moldeo por transferencia o por compresión. Y esto también es de tipo compresión. La otra aplicación como el barrido de cables y el cambio de paletas. Así que hay varias aplicaciones que puedes simular en Moldex 3D. Y también estamos muy cerca de la industria. Hemos cooperado con la industria, por lo que seguimos manteniendo el desarrollo de nuestra función más nueva en la industria. Por ejemplo, el tipo de dispensación diferente. Esto también es de la colaboración con la industria.